una cosa, así que no te preocupes. Dale, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, ayer estábamos hablando de las redes. Ahí veo que se sumó Ismael. Voy a ir compartiendo la pantalla. ¿Qué hablábamos ayer? Hablábamos de la red VPC. Es la manera de empezar a configurar nuestro ambiente en la nube, ya que la VPC es nuestro ambiente para aislar nuestras cargas de trabajo. Hoy en día se utiliza más tener múltiples cuentas, la cuenta desarrollo, la cuenta producción, pero en realidad originalmente se utilizaban las VPCs para separar las cargas de trabajo, incluso por cliente, por proyecto. Teníamos la VPC cliente 1, la VPC producción, la VPC recursos. Antes de que existan las organizaciones, era un lío tener múltiples cuentas. Se hacía igual, pero no se podía gestionar centralizadamente. A partir de que la organization existe, que ya tiene unos años, no me acuerdo si no en el 2017, ya 2018 apareció la organization. Ahí entonces hay dos maneras de segregar. Siempre que uno tiene un ambiente, un entorno, necesitamos segregar por ambiente, por proyecto, lo que fuera. En el mundo de AWS hay dos maneras, o múltiples VPCs o múltiples cuentas, o en los entornos más grandes, las dos cosas, múltiples cuentas en donde en cada una hay múltiples VPCs. Entonces, la VPC es tan importante que por eso AWS cuando creamos una cuenta de cero ya nos crea una default en cada región, porque si no, no podemos empezar a hacer nada. Si no hay una VPC, no hay máquinas virtuales, no hay containers, no hay base de datos. Básicamente hay muy poco que se puede hacer con una gran cantidad de aplicaciones. Bueno, de eso estábamos hablando ayer. La VPC es un elemento regional dentro de la arquitectura de AWS. Con una VPC en una región podemos dar servicio en todas las acetas. Y luego dentro de la red VPC tenemos las subredes. Las subredes son de nivel de aceta, por eso si queremos tener presencia en todas las acetas de una región, con servidores, con aplicaciones o lo que fuera, para la alta disponibilidad, tenemos que generar subredes dentro de la VPC con presencia en las acetas en las cuales tenemos intenciones de trabajar. Más allá de eso también, recordar que la VPC de AWS soporta IP versión 4, soporta IP versión 6 y las dos al mismo tiempo, dependiendo de las cargas de trabajo podemos necesitar una o la otra. Y luego está de nuestro lado gestionar todo el ruteo, lo que sale a internet, lo que no, los firewalls que van a bloquear o no el tráfico, quién se ve con quién, si queremos centralizar toda la salida en una subred y que todo vaya para una sola subred y de ahí salga al mundo, porque ahí tenemos instalado una appliance de seguridad para monitoreo de tráfico, podemos manipular el ruteo a nuestra necesidad para cada caso en particular. De eso estábamos hablando un poco ayer y construimos paso a paso una VPC con sus subredes, instalamos dos routers distintos, uno es el Internet Gateway que nos conecta con Internet y otro denominado NAT Gateway que es para conectar a Internet equipos que están en las redes privadas. Esa es otra cosa importante, AWS nos permite crear subredes que van a ser privadas, que no tienen visibilidad con la Internet, y también subredes públicas que sí tienen visibilidad con la Internet. Así que todo eso es lo que habíamos estado hablando ayer. Y ahora íbamos a hablar de firewalls. Lo último que estuvimos mirando ayer son los dos productos de firewall que vienen incorporados en la VPC, que son el Network Access Control List y que son el Security Group. Para graficarlo un poquito, vamos a poner aquí una hojita nueva. Nosotros tenemos la VPC, donde van a residir las cargas de trabajo. Y dentro de la VPC tenemos una subred, mínimamente una subred,
Y dentro de la subred tenemos una VM. Entonces, aquí está la internet, viene un cliente nuestro y quiere entrar a nuestra aplicación por el protocolo que sea. Si es una aplicación web, o sea, HTTPS. Bueno, ¿cuáles son los firewalls? Primero va a existir un firewall a nivel subred, aquí en la puerta de entrada de la subred. Entonces, ahí puede haber una VM o puede haber 2000 o 10.000, pero dentro de esa subred. Entonces, ahí en ese borde ya tenemos un firewall que se llama Network Access Control List, haciendo honor a las configuraciones originales de los firewalls primeros que salieron al mercado, en donde toda la configuración de seguridad se llama ACLs, porque son listas de control de acceso, como una lista en la puerta de entrada de una fiesta privada que dice vos entrás o no entrás, una cosa así. Network Access Control List aplica y trabaja en el borde de la subred. Luego, si él me da el OK, puedo ingresar por aquí, el tráfico sigue porque no fue bloqueado, y luego la VM, la Virtual Machine, tiene un Security Group. El Security Group es el otro firewall que está más cerca de las cargas de trabajo. Con algunos detalles. El Security Group puede ser el mismo para múltiples VMs. Es decir, cuando crean otra VM, otro servidor, pueden aplicarle el mismo Security Group. No es uno a uno la relación. Yo puedo tener un Security Group para todo mi frontend, que abre tales puertos específicos, y en el frontend puedo tener 10 servidores por alta disponibilidad, y todos detrás de ese Security Group que controla el tráfico que puede ingresar y que puede salir, y el tráfico que no puede ingresar y el tráfico que no puede salir. Entonces son firewalls que trabajan, como se le dice, en back to back, espalda con espalda. Uno está adelante, primero aguantando ahí las cargas de trabajo, y después está el otro detrás, que sigue controlando el tráfico. Ahora, Eduardo, sí, escucho. pregunta, cuando decís VM, ¿te referís a una cosa dentro de la familia Compute o puede Sí, ser un bucket? ¿un qué? ¿Un ¿Puede ser bucket? un bucket o alguna otra cosa que no sea un EC2? No, puede ser otras cosas que no sea un EC2, pero no un bucket. En Security Group se puede aplicar a instancias de bases de datos, del servicio RDS, se puede aplicar a los balanceadores, se puede aplicar a las instancias S2, se puede aplicar en endpoints, pero no directamente a un bucket, por ejemplo. El bucket tiene su propio control. Buena pregunta. Por ahora estamos hablando de máquinas virtuales, para que sea como más sencillo, ¿sí? Instancias S2 que están ahí. Pueden ser RDS y otras cosas más también. Bien. em, Algunas diferencias entre ambos estábamos viendo ayer. Entonces, volvemos a la diapositiva que estábamos presentando el día de ayer, cuando ya se estaba acabando la clase, y ahí estaba presentando el Network Access Control List, y nosotros hicimos un ejemplo, cerrando el puerto 80, y probando que no podíamos navegar hacia el sitio web, pero como no habíamos cerrado el puerto del escritorio remoto, yo estaba conectado por escritorio remoto. Entonces, características del Network Access Control List. Trabaja en la subred. Punto número uno. Punto número dos. Por default, este firewall está abierto. Significa que todo el tráfico entrante y todo el tráfico saliente está permitido, porque viene hecho una regla que así lo permite. Para ir controlando esas cuestiones, podemos ir comparándolo con lo que ocurre en la consola. En la VPC que habíamos creado el día de ayer, que es la de producción, esta es la red VPC. VPC de producción,
que tiene 4 subredes. La pública 1, la pública 2, la privada 1 y la privada 2. Y esas 4 subredes están protegidas por un Network Access Control List, uno solo, podrían ser otros, pero eso es lo que ocurre por default. Me generan uno que lo enlazan a todas las subredes, por eso está asociado a las 4 subredes. Uno podría editar esto para quitar alguna, con el default hay cosas que podemos hacer y cosas que no, ¿sí? Pero nosotros podemos crear otros Network Access Control List con otro, dejarlo abierto con la inbound rule como viene, para que no moleste, hacer otras ACLs y que distintas subredes se comporten distinto. Lo que vayan a configurar en el default le va a pegar a todas las subredes de la VPC y tiene reglas de entrada. La regla número 100, esa la hizo AWS, no la hice yo. Dice que todo el tráfico, todos los protocolos, todos los puertos, todos los orígenes los permite. Eso es de afuera hacia adentro. Y de adentro hacia afuera, reglas de tráfico saliente, todo el tráfico, todos los protocolos, todos los puertos, hacia todos los destinos permitidos. Por eso, este firewall está ahora como un modo un poco transparente, ¿no? No está haciendo nada más que dejar todo. Entonces, eso es otra característica, que por default se encuentra todo el tráfico permitido, que es lo que venía diciendo acá en el segundo punto. El tercer punto nos dice que es un firewall estático y que requiere reglas explícitas para que el tráfico funcione. ¿Qué significa que un firewall sea estático? Significa lo siguiente. Esto se trata de aplicaciones cliente-servidor. Las redes funcionan así. Tengo un cliente y tengo un server. Y hay muchas maneras de que las aplicaciones se encuentren. Yo acá tengo una app y acá tengo otra parte de la app, que es la parte servidor. Entonces, si bien en las redes en general, el primer dilema que tengo que solucionar es cómo encuentro el servidor, por ejemplo, por su IP. Entonces, yo ya sé que tengo que ir a la IP tal. Pero una vez que llegué a la IP tal, ese servidor puede tener 200 aplicaciones. No sabemos cuántas aplicaciones tiene. Es como enviar una carta a un edificio que tiene 20 pisos y en cada piso tiene 10 oficinas. Entonces yo mando la carta a planta baja, recepción, y dice, ¿la carta quién es? Para el edificio. ¿Pero para dónde? ¿Para qué oficina? ¿Para qué persona? Entonces, ese es el segundo paso. En el mundo de las aplicaciones distribuidas, la aplicación cliente tiene que encontrar a la aplicación servidor. Por ejemplo, si lo que estoy abriendo es una carpeta compartida, aquí me tiene que atender un servicio de carpetas compartidas. Pero si aquí lo que estoy abriendo es un navegador, de este lado me tiene que recibir un servidor web, un Apache, un Internet Information Server. Ese mecanismo de búsqueda y encuentro, ¿no?, de aplicaciones, no a nivel sistema operativo, máquina, dirección IP, sino que luego la aplicación cliente encuentra la aplicación server, eso se lo conoce como un IPC, un Interprocess Communication. ¿Por qué estoy molestando con esto? Bueno, porque el Interprocess Communication hay varios, pero en Internet se usa uno nada más, porque es el que se usa con IP, que son los sockets. Los sockets utilizan esos puertos que conocemos, ¿no? Los sockets definen un puerto y ya sabemos que el puerto 80 es web, el puerto 25 es SMTP, el puerto 21 es el FTP, y así están definidos puertos. Este estándar no es el único, hay otros IPCs. Pero bueno, para IP se usa este. Entonces si quiero manejar bien una red, tengo que ver cómo se manejan los sockets como Interprocess Communication para entender qué puertos tengo que abrir y lo que fuera. Acá la idea de esta gente fue que definieron 16 bits para puertos, por eso hay 65.536 puertos, de los cuales los primeros 2048 son puertos conocidos para aplicaciones comerciales. Por eso el 80, el 21 son puertos bajos, y de ahí para arriba puedo usar para que yo quiera. Entonces,
Si mi cliente es un navegador, vamos a poner ahí un Chrome, seguramente mi aplicación va a atender en algún puerto default o no, por ejemplo el HTTP. Y el tipo de aplicación, según como lo hayan desarrollado, con los puertos de entrada y el tráfico para adentro, se establece la sesión y funciona. Pero hay aplicaciones que no. ¿Y eso de quién depende? Del tipo que hizo la aplicación. Por ejemplo, el estándar del FTP, que es otra aplicación, no funciona así. Yo como cliente FTP voy al servidor FTP con el TCP puerto 21 y lo que hace el servidor, maldito sea, me hace una respuesta y hace tráfico saliente en un puerto distinto. Puede ser el 20 o puede ser otro puerto. Es decir, hay aplicaciones que según cómo esté desarrollado esto de los sockets, hay tráfico entrante, pero rebota, no rebota, pero el servidor establece una conexión hacia afuera, en otro puerto, y recién ahí empieza a funcionar. Y eso hasta puede ser un puerto aleatorio, que no lo conozco, según cómo esté hecha la aplicación. Por ejemplo, el RPC de Windows hace eso. Vos te comunicás, negocian un puerto cualquiera, alto, que no lo conozco, y ahí dice, ah, bueno, quiero hacer esto. Y el firewall no entiende nada porque no tiene abierto ese puerto. Entonces, hay aplicaciones más complejas para esto. Ahora bien, ¿qué es un firewall estático? Un firewall estático, como es el Access Control List, no se da cuenta de eso. Si vos querés gestionar el puerto FTP en un Network Access Control List, vas a tener que dejar una regla para adentro en el puerto entrante y vas a tener que dejar creada y establecida una regla hacia afuera en el puerto de respuesta. Si no lo haces, no funciona la aplicación. Entonces tenés que conocer la aplicación bien. Los firewall dinámicos te ayudan. Si el firewall fuera dinámico, vos decís, ah, yo abro el FTP. Listo, listo. Vos te encargaste de abrir el puerto 21 para adentro. Y el firewall monitorea y cuando vuelve la sesión secundaria, dice, ah, esa respuesta es por algo que se inició primero para adentro. Entonces, en tiempo real, abre el puerto para que el tráfico salga y cuando el de afuera corta la sesión, el firewall cierra el puerto que había abierto. Y es más seguro porque las sesiones secundarias de todas las aplicaciones que así lo requieran se van a abrir y se van a cerrar de manera dinámica. Pero un firewall estático no tiene esa inteligencia y va a requerir que los puertos estén 7 por 24 abiertos para que funcione. Bueno, habiendo explicado esto lo más rápido que pude sin aburrir, el firewall de Network Access Control List es un firewall estático y requiere de ese manejo, por eso lo dejan abierto para que no moleste, porque, bueno, requiere de la expertise de cada aplicación y cada aplicación es un mundo. Yo mencioné dos recién, el HTTP y el FTP, pero hay miles de aplicaciones. ¿Y cómo funciona cada una? No tengo idea. Tengo que leer la referencia técnica, ver los requerimientos de tráfico y así configurar mis firewalls. Bueno, em, Network Access Gerardo, sí, ¿cómo me entero si le pifié y me olvidé de algo de esto en alguna aplicación? ¿Me dice que está ahí una asimetría? no te conectas. En el caso del FTP, por ejemplo, si querés, el cliente de afuera quiere conectarse y te dice no contesta. Es como si no hubieras abierto el puerto de entrada directamente. Te va a decir no. Así te va a decir. ¿Pero en algún lado queda, en algún log queda reflejado esto o no? Si estás monitoreando, por default no. Hay un log de redes que se llama el VPC Flow Logs, que lo podés habilitar a nivel VPC para todo el tráfico que entra y que sale de la VPC, a nivel subred o a nivel interfase de una máquina virtual. Entonces, si vos habilitás el VPC Flow, ahí sí vas a tener el tráfico que se bloqueó, por qué motivo, y te vas a dar cuenta a nivel log. Pero por default el VPC Flow está apagado
Y después hay otras herramientas más visuales que están buenísimas dentro de es el Network Manager, se llama dentro de la consola AWS, que te dibuja con iconitos. Vos podés probar, decís, si quiero ir de acá a acá con este puerto, ¿funciona o no? Y te hace un dibujito y te muestra dónde te lo bloqueó y qué firewall te lo bloqueó. Eso también se puede hacer. Ah, perfecto. Porque Bien. cuando uno prueba puede Mm. ser que se esté olvidando, ¿no? Sí, claro. Esto uno se olvida. Por eso siempre que uno pone en producción, hay un diseño, hay una prueba de todo en el ambiente de testing, se hace toda la receta, sacan todas las dudas, es un procedimiento paso a paso y después se replica en producción y ahí ya prácticamente tenés menos posibilidad de que falle. Pero a veces en el día a día el apuro hace que trabajemos sin un procedimiento y ahí pasan más cosas, ¿no? Pero bueno, depende de la modalidad de trabajo, de la normativa, de los protocolos implementados para poner las cargas en producción. Bien, em, ¿qué más de este firewall? No mucho más. Recuerden que evalúa las reglas en orden, porque es un firewall tradicional, de la menor a la mayor, con un número, y si la regla, si el tráfico que está ingresando, que está saliendo, no coincide con ninguna de estas reglas, se termina aplicando la última, que es la del número asterisco, en donde te va a denegar el tráfico. Pero eso no va a pasar acá si no borran la regla 100. La regla 100 es la que permite todo, entonces, bueno, ahí va a entrar todo el tráfico. Tendríamos que borrar esa regla y empezar a configurar y dejar los puertos abiertos que nos interesen. Es más complejo hacer eso, porque por esto que decíamos, porque es un firewall estático, y bueno, y detrás tenemos el security group. ¿Qué más con esto? Por ahora estamos. El security group, bueno, ahí eso, la demo la hicimos ayer, a última hora, ¿sí? Creamos una reglita, bloqueamos un tráfico y la volvimos a borrar. Ahora, el security group también es un firewall, también es de capa 4, pero es distinto. ¿Por qué? Trabaja en la instancia. ¿Ven cómo está aquí? Está en la instancia del S2. En realidad no está en la instancia, está en el adaptador, en la placa de red virtual de la instancia. Y por default, esa es otra distinción, todo el tráfico entrante está bloqueado, a diferencia de Network Access Control List. Y todo el tráfico saliente sí está permitido, pero no el tráfico entrante. Eso es por default, después uno lo puede cambiar. ¿Qué más? Es dinámico. Stateful significa que es dinámico. Entonces, si abren el puerto FTP hacia adentro, con eso es suficiente. Y cuando haya una sesión secundaria hacia afuera, eso lo va a gestionar de manera transparente el Security Group. Ahí tienen el default. ¿eh? Todo el tráfico entrante está bloqueado por default y todo el tráfico saliente está permitido también por default. Una pregunta, Gerardo. Yo ayer, bueno, tuve que salir un momento, me perdí la parte donde armaste, digamos, todo el tema de las redes. Ujú, Y vos, digamos, viste que también te conectabas por RDP, también ujú. por puerto 80. ¿Vos Sí. tuviste que configurar, digamos, también todo esto, el Security Ujú. Group y los NACL? Sí, Ah, bien. El NACL no, porque por default viene todo abierto, entonces ya lo dejé por default y funcionó. Pero el Claro. Security Group lo muestro, eso, la forma más rápida de encontrarlo, también lo podés buscar por acá. En la VPC tenés una lista de todos tus Security Groups, pero acá está lleno de Security Groups, porque vos tenés 200 máquinas y aparte le podés poner 5 Security Groups a cada VM, podés tener una cantidad que si no estás bien prolijo con los tags y qué sé yo, Mm. y tenés que acordarte el ID para acordarte. Pero la forma más directa, si uno quiere buscar rápido, te vas a las máquinas virtuales directamente, buscas tu servidor, Claro, está sobre el adaptador, digamos, o sea, sobre... claro, ahora lo vamos a buscar y de paso te muestro cómo está abiertas esas reglas. Ya que está, voy a iniciarlas estas dos para que hoy sigamos probando algunas cosas.
Ahí está. Bueno, el servidor web, en la parte de seguridad, ahí me muestra cuál es, entre otras cosas de seguridad, cuál es el security group o los security groups que tiene aplicados. Tiene aplicado uno con este ID y las reglas de entrada que tiene este security group son dos. Permite el tráfico 80 desde cualquier origen y permite el tráfico del escritorio remoto desde cualquier origen, ¿sí? Bien. Hay una gran diferencia con el Network Access Control List y es que no podemos hacer reglas de deny. En el Network Access Control List vos podés decir, este tráfico, acción, denegado. El Security Group no tiene eso. Siempre que van a editar las reglas, yo ahora le hago clic, cuando le hacen clic al Security Group, te va a llevar a Security Groups. Te va a sacar de la máquina virtual, pero te va a filtrar para que solo veas tu Security Group, ¿sí? Y si edito y quiero agregar una regla, no tengo la opción de deny. Ven que no tiene acción porque es para permitir. ¿Y cómo hago si quiero denegar el 80? ¿Querés denegar el 80? Tenés que borrar la regla. Entonces está denegado. Quiero borrar el RDP, entonces está denegado. Como no tenés reglas de entrada, está todo cerrado ese firewall. Tenés todo el deny. Por eso estas reglas no se ordenan. No tiene sentido ordenar las reglas en este caso, porque son todas para permitir. Entonces todo eso se hace un aggregate. Es decir, todos esos puertos que vos pongas acá son allow, y está todo permitido. ¿Sí? Y ahí podés hacer lío, porque vos decís, puedo abrir el puerto tal para tal IP específica, pero después haces otra regla que decís, abro el puerto tal para un rango más grande. Bueno, le vas a estar dando allow a todo eso, no es que aplica la más específica. Todo lo que agreguen acá es para permitir. No tienen deny. Voy a cancelar. Y ahí está, entonces, otra gran diferencia entre el Network Access Control List y el Security Group. Eso lo preguntan en el examen. Dicen, ¿cómo haces para bloquear el tráfico? Y una de las respuestas engañosas es, agregas una regla de deny en el Security Group. Y eso no existe. Otra cosa importante, ¿por qué te dejan ponerle 5 Security Groups, 5 firewalls a la misma máquina virtual? Bueno, porque tiene límite en la cantidad de reglas. Vos no le podés poner infinitas reglas. Y a veces llegás al límite, lamentablemente. Por ejemplo, si este servidor fuera un exchange, vamos a suponer, un servidor de correo de Microsoft, que tiene una configuración híbrida contra Office 365. Entonces Microsoft va a entrar a tu servidor al puerto 80 para configurar el híbrido. Pero Microsoft no tiene una IP. Tiene como 500 IPs. Entonces vos tenés que abrir, y esto no te deja poner una sola regla con una IP, coma la otra, coma la otra. Vos acá podés poner o un rango con la máscara, si son contiguas, o vas a tener que armar una regla por IP. Entonces ahí vas a tener que armar unos 3 security groups porque no te alcanzan las reglas. Y Microsoft te da toda la lista de IPs que vos le tenés que abrir en tu firewall. Y te dice, vos permitime estas IPs, y te tira 200 IPs para que agregues. Entonces ahí se te van a acabar los security groups y vas a tener que agregar más. Es un ejemplo práctico, real, que ocurre, y bueno, y por esos motivos nos permiten poner más de uno, por la limitación en la cantidad de reglas y porque no te permite poner muchos orígenes en la misma regla. Que si son contiguos, sí, porque uno pone un rango, pero no IP sueltas con coma. Bueno, otro tema importante de Security Group es que se pueden anidar, se pueden poner en cascada. Fíjense, porque se pueden poner como origen del tráfico. Vuelvo a la página. Si yo voy a la base de datos, al backend, y me fijo su Security Group, dice que puede permitir el puerto tal de la base de datos. Vamos a editarlo. Ese es el Security Group del servidor en el backend, que permite el RDP, el ping le abrimos ayer para hacer ping desde el frontend hacia el backend, y abrimos la base de datos, pero el origen es todo el mundo. Si yo quiero cerrar esto un poquitito, podría.
quitar esto y poner la IP del servidor del frontend, que no me acuerdo cuál es, la 10.0.1. Algo. Supongamos que era de la 200. Barra 32. Entonces con eso ya lo tengo ya limitado. El puerto de la base de datos, el único que va a poder entrar es el servidor que está en el frontend. Pero si quiero, puedo hacer esto. Hacer referencia a un security group como origen. Servidores de frontend. Bueno, ahí ya, como lo estoy mareando porque le estoy sacando uno y estoy poniendo el otro. Bueno, tendría que borrarlo y volverlo a hacer, no importa. Esto ahora, no quiero seguir mareando. Lo que les quiero mostrar es que se puede hacer una cascada. Vamos a dejar esa regla que estaba quietita ahí. Por ejemplo, vamos a borrar el ping y lo vamos a volver a agregar. Todo el ICMP, que sería el ping, ¿no? Bueno, el ICMP tiene bastantes protocolos adentro, por eso todo no hace falta para el ping, no importa. Ahí está. ¿Ven lo que estoy haciendo? Estoy permitiendo el ping y como origen permitido no estoy poniendo una IP. Estoy poniendo un security group, que es el security group que protege el frontend. A ver si se entiende esto. Es lo que está dibujado acá. Yo puedo tener 4 servidores en el frontend, en un balanceo. Este es mi frontend, mis servidores web, y tengo un solo security group para todos ellos, que los está protegiendo. Y en el backend, que es el servidor de base de datos, yo digo que puede entrar a la base de datos, al puerto de la base de datos, este security group, lo tiene permitido, ok. Entonces, como estos servidores están detrás de este security group, todos los servidores van a poder entrar y van a tener permitido el tráfico, porque yo habilité como origen el security group, no una IP en particular de un servidor. Entonces esto puede ser dinámico. Si tengo un auto-scaling que agrega y quita servidores, van a ir cambiando las IPs, pero de todas maneras la regla que yo hice en este security group va a seguir funcionando, porque como origen declaré algo abstracto, que es el ID de otro security group. Y con eso hago una cascada de security groups, como la muestra acá en esta diapositiva. En este caso hay una aplicación de 3 capas. Tengo una base de datos, un servidor de aplicaciones y un frontend, que está de cara al mundo. Eso va a venir del mundo, permite el puerto HTTPS desde cualquier origen. Ahora, este servidor se comunica con el que está más atrás, ya no con el 443, internamente no le interesó acá encriptar el tráfico, entonces es 80, pero el origen es el otro security group. Entonces no importa la IP del servidor. Y detrás, lo mismo con la base de datos. Origen, este security group. De esa manera, si desde el frontend quiero ir a la base de datos directamente, no voy a poder. Entonces eso me permite también aplicar defensa en profundidad por capas, como lo veíamos para los permisos ayer, pero ahora para el tráfico. ¿Se entiende el encadenado de security groups? ¿O hay alguna duda? No se entiende. Bueno, bien. Esto es muy potente. Realmente, quizás uno en el trabajo te das cuenta de cómo te solucionan los problemas. En otras nubes no tenemos esto. Y es un lío hacer cuando queremos hacer una cosa así. Entonces, recordando cómo podemos diseñar nuestra infraestructura con múltiples capas de defensa. Fíjense todo lo que tiene que ocurrir. Por eso la seguridad es tan buena en AWS. Alguien está en el mundo queriendo entrar a algo en tu máquina virtual y tiene que pasar todos esos controles. Tuviste que instalar un Internet Gateway porque si no, no funciona a nivel capa 3. Tuviste que configurar una tabla de ruteo porque te estabas protegiendo en capa 3.
te encontraste con el Network Access Control List en la capa 4, un firewall que te tiene que dejar pasar, y después back to back otro firewall en la instancia, capa 4, que te tiene que dejar pasar. Y luego en la instancia también hay firewall. ¿Se acuerdan que ayer tuve que apagar el firewall de Windows para no tener que configurar más reglas todavía en otro firewall? Y es la última capa de defensa. Eso depende del firewall que instalen, puede ser capa 4, capa 7, eso ya depende de lo que quieran ponerle a la máquina virtual. Eso sin contar que AWS tiene otros firewalls. Tiene el Web Application Firewall para intercalar donde quieran, eso ya tiene costo. Tiene un Network Firewall adicional que se puede intercalar con reglas, que eso se ve por acá. Si yo me voy en la VPC a seguir profundizando la seguridad, tengo más firewalls. Tengo firewalls en el DNS también. Tengo el Network Firewall, que es otro firewall más corporativo. Tengo el Web Application Firewall. Tengo el AWS Shield. Vamos a... ¿El Shield es para DOS? Claro, el Shield es para protegerse de ataques de denegación de servicios distribuidos, pero trabaja en la misma consola con el Web Application Firewall, que es un firewall capa 7. Entonces, y aparte tenemos Shield. El Shield ya nos va a mostrar ahí cómo nos están pegando, lo pueden ver en sus consolas, de los últimos ataques frecuentes de DOS que le estuvieron pegando a AWS, fíjense. Esto de las últimas 2 semanas. Ahí tenemos 500 es el ataque más potente, y después te dice cuál es el ataque más frecuente. Bueno, eso lo tienen todo ahí. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Esto que estamos viendo ahora nosotros, sin involucrar otros productos, es lo que ya tenemos en la VPC, y todo esto es gratis, no tiene un costo. Es parte de la VPC, es parte del funcionamiento de la VPC. Además de todo esto, le tengo que poner una IP pública a la instancia que quiero publicar. Porque yo puedo hacer todo este esquema, toda esta infraestructura. Si no le pongo IP pública, tampoco está publicada. Pero esto tampoco es lo recomendado, ¿eh? Las instancias no se ponen con una IP pública del mundo, por más que tengan todo esto. Se pone un balanceador o se usa CloudFront, que tiene otros controles, y la escondés detrás de muchas más capas a la máquina virtual. Ya vamos a ir, cuando hablemos más de esto, vamos a hablar de cómo se hace una arquitectura resiliente a los ataques de DDoS. Bueno, esto es lo básico de una VPC. Tabla comparativa Security Group Network Access Control List. No hace falta que se lo acuerden de memoria, pero si van a rendir el examen es importante. Y era lo que dijimos antes, uno está en la subnet, otro está en la interfaz, uno por default es de una manera, el otro por default es de otra, uno es estático, el otro es dinámico, uno tiene solo reglas de allow, otro de allow y de deny. Con esta tablita te pueden llegar a preguntar unas 15 preguntas, para un lado y para el otro. Si uno tiene claro estos conceptos, ya estamos preparados para contestar una variedad de preguntas relacionadas a la interacción de estos dos firewalls. Bien. Demostración de crear un security group, ya lo hicimos cuando hicimos la máquina virtual, y recién estábamos manipulando ahí las reglas. Y con eso terminamos el módulo de networking, el 1. Después vamos a ver networking 2 y vamos a ver más cuestiones de redes. Fíjense entonces, ahora ya cuando volvemos a mirar este esquema que vimos el día lunes, ya no nos resulta tan extraño. Ya sabemos que una VPC es regional y por eso me la dibujan acá. Ya entendemos lo que es un Internet Gateway. ¿Por qué las subredes están en las acetas y en un ámbito más pequeño y no en la región? Y bueno, y vimos lo que es un NAT Gateway y vimos cómo instalar una máquina virtual. Nos faltan algunas cosas, cómo instalar un balanceador, qué es esto del autoscaling. Bueno, a medida que avanza el temario vamos a ir probando todos estos productos y estas soluciones. Preguntas.
¿Verdadero o falso que una VPC pueda extenderse a múltiples regiones? Falsos. Falso. Bien, es totalmente falso. Es una VPC, solo está en una región. ¿Qué acciones debe tomar usted para que una subred sea pública? La A dice rutear el tráfico saliente desde la subnet. La B, rutear el tráfico entrante desde el Internet Gateway. La C es rutear todo el tráfico saliente hacia el Internet Gateway. Y la D, que todas las subredes son públicas por default. ¿La D? Sí, la D, por defecto eran todas públicas, para empezar, al arrancar. No sé. C. Para mí la C. Bueno, ahí está bueno el repaso. Cuidado con esto. Las VPC, las subnets son públicas por default solo en la VPC default, en la que viene hecha. Pero si uno hace una VPC, todas las subredes son privadas por default. ¿Se acuerdan que yo ayer creé la subred, pusimos el servidor y no me atendía? Y hasta que instalamos el Internet Gateway y ruteamos, eran privadas las subredes. Todas las subredes son privadas por default, salvo en la VPC default que viene hecha por AWS. Por eso también es un poquito riesgoso utilizarla porque tenemos todo expuesto al Internet, la VPC default. Pero lo que tenemos que hacer es rutear tráfico hacia el Internet Gateway. El Internet Gateway es bidireccional por sí solo, no tenemos que configurar puertos ni publicar nada. Le pones una IP pública a la máquina y está todo publicado al mundo. Bien. ¿Para qué sirve la Gateway? Dice la A, balancear tráfico entrante hacia múltiples instancias. La B dice que permite el tráfico hacia la Internet que se inicia desde sus redes privadas. La C, para permitir que las instancias se comuniquen entre distintas subredes de la misma VPC. Y la D, para que haya mejor seguridad en las instancias de las redes públicas. B. ¿La B? ¿Están de acuerdo? Sí, voy por la B también. Sí, la B. Bien, vamos con la B, es correcto. El NAT Gateway es para dar internet a las máquinas virtuales que están en las subredes privadas. ¿Qué más? ¿Qué debemos utilizar para crear reglas de filtrado de tráfico a nivel subred? D. La C. La C, no sé, algo bueno en el examen es descartar lo que ya sé que no, ¿no es cierto? Entonces, si me hablan de filtrado, me hablan de firewall, yo ya sé que el NAT Gateway y la tabla de ruteo no son firewalls, entonces estas las descarto rápido, pero me quedan dos. Y ahí hay algo que me indica algo, que trabaja a nivel subred. ¿Cuál era de los dos firewalls el que estaba en la subred? La D, D. ¿no era? D. La D. ¿Sí? El Security Group trabaja a nivel instancia y no a nivel subred. Bien. ¿Cómo es un Security Group por default? Cuando está creado de cero. Y diga, seleccione dos. Nada permitido para adentro, nada permitido para afuera, todo permitido para adentro, todo permitido para afuera. Nada permitido para adentro. ¿Y Todo qué para más? afuera. Y todo Y para todo afuera. para afuera. Bien. Nada permitido para adentro, todo permitido para afuera es el default de un Security Group. Perfecto. Y ahí tenemos el fin del módulo 3. Bueno, ahí tenemos. Vamos a seguir viendo más cosas. ¿Alguna cosa que quedó en el aire y que alguien se haya quedado? ¿Y esto? ¿Me dan ganas de preguntar alguna cosa más? ¿O seguimos con el módulo 4?
Y me quedó duda sobre el Elastic IP, ¿puede ser? Sí, Eso como que no hice switch. bien. Bueno, cómo no. Uno para tener conectividad con Internet necesita IPs públicas. Por ejemplo, la máquina virtual, juego para atrás, el servidor web, que andaba por ahí dando vueltas, tiene una IP pública. ¿A qué se lo llama IP pública? Acá está. Este tiene una IP pública. Ahí está. Una IP pública es una IP que es visible en la Internet. Es una IP que no es privada, como dice esta de acá. Todas las que no sean privadas van a ser públicas, y hay pocas privadas. Recuerden que nosotros tenemos las IPv4 están por clases, la clase A, la clase B y la clase C. La clase A tiene un solo rango privado, que es el rango 10. Por eso la red interna yo la hice en el rango 10. El rango 10 completo es una clase A privada. En ningún router de internet está ruteado y ningún proveedor del mundo de internet la puede ofrecer para hacer negocios ni venderlas, las IPs, aunque a veces ocurre. Ha pasado en nuestro país que había proveedores de internet que te traían el router a tu casa y cuando te fijabas la IP pública que te daban era una 192, te metían en la red de ellos y después te nateaban a internet. Eso es ilegal. Cuando vos contratás un servicio de internet, una IP pública te tienen que dar. Y las IPs privadas no están para hacer negocios, son para que la gente haga sus propias redes y que sea seguro. Entonces, la A es la 10. Por eso siempre está por todos lados esa 10. De la clase B es la 172.16. Por eso también está en todos lados la 172.16, hasta un rango para arriba que incluye varias. Y de la clase C es la 192.168.0 hasta la 192.168.255. Todo eso es privado. Todo lo que no sea en esos rangos es porque es público y está en internet. Ahora bien, esa IP, si la dejo como viene, es dinámica, que significa que cuando apagás la máquina virtual y la volvés a prender, te la van a ir cambiando, porque no te la garantizan que sea la misma. El Elastic IP tiene un nombre ahí comercial raro, eso de Elastic IP. Son IPs públicas, pero son fijas. Vos podés pedir, querés pedir una IP y te dan una IP. Y esa IP pública que acabo de pedir ahora es para mí. Es la 34.199.215.68 y es una IP pública que nunca cambia. ¿Por qué? Porque Amazon tiene muchas de esas IPs públicas en su pool. Las IPs públicas tienen dueño, cuestan dinero y están divididas en el mundo por una organización internacional que es la IANA, que es la Internet Authority, es la autoridad de Internet para asignar los números de IP. Y esta organización internacional, bueno, dice qué IPs van a qué parte del mundo. Nosotros somos LACNIC en Argentina y tenemos un rango. Y ahí dice, bueno, estas IP están para Sudamérica, listo. Viene acá un proveedor de internet como Telecom o viene, no sé, alguno y dice, yo quiero ser proveedor de internet. Viene el gobierno de tu país y te dice, este es tu rango. Y así se manejan las IPs públicas. Después, si quieren, pueden leer un poco más respecto del direccionamiento internacional público. Pero Amazon tiene las propias, entonces te da una, te la cobra, y después vos se las podés asignar. Yo esta IP fija se la asigné al servidor web. Entonces mi servidor web ya tiene una IP que nunca cambia, y eso a mí me permite ir a un DNS público y decir el www.midominio. Lo que fuera, es la IP esta. Y entonces ya puedo entrar a navegar, no por la IP como lo haría así, que ahora estoy poniendo la IP acá, sino que me permite fijarle un nombre, una IP, y que eso funcione. Entonces, los servicios que uno publica en Internet normalmente tienen IPs que son fijas. Y Claro, por está eso, perfecto. ¿sí? Está genial. Sí. Ahora sí. Bueno, muy Está. bien. Gracias, Gerardo.
De nada. ¿Alguna pregunta? ¿Otra que haya quedado ahí medio flotando? Bueno, seguimos con Compute. Nos pregunta lo siguiente. ¿Dónde tenemos la mayoría de nuestras cargas de trabajo de procesamiento? Esto es para que lo charlemos un poco. Tenemos servidores físicos en el on-prem, tenemos servidores virtuales, tenemos servidores en la nube, usamos o no usamos containers. ¿Qué dicen? ¿Cómo se están manejando un poquito? ¿Alguien que quiera comentar? Y un esquema híbrido, Ujú. Ok. Un poquito de servidores físicos, un claro, poquito de servidores virtuales. excepto cuando ya estés totalmente migrado. Ujú. Bien. Bueno, es un poco para ver ahí. Lo más famoso para hacer compute son máquinas virtuales, que es tener un servidor con una aplicación instalada y que eso funcione. Se utiliza mucho el mundo de los containers hoy en día. Ya vamos a hablar de containers recién en el módulo 9, así que ahora no vamos a charlar de eso. Gerardo, Sí, el negocio chico que arrancó hace poco o está arrancando ahora es casi que todo es de serverless. y sí, sí. Las empresas más modernas que tienen un e-commerce o que tienen alguna cosa, tratan de evitar el uso de las máquinas virtuales, que si bien es lo más conocido, porque ya viene hace tiempo, pero es lo más ineficiente en la nube. Las tecnologías serverless son las que más se utilizan cuando uno está empezando de cero. Ahora, cuando uno está migrando un data center a la nube, ahí ya, para transformar todo eso a serverless, proyecto de 3 años, más o menos. Así que bueno, pero muy bien ahí esa es uno de los dilemas para resolver cuando empezamos a migrar. ¿Qué hacemos? ¿Nos llevamos todo como está? ¿Lift and shift? ¿O empezamos a transformar? Bueno, es un desafío del diseño de esa migración. Vamos con ¿Gerardo? ser. Sí, sí, sí. Sí, no, te Uh, cuento un poquito cómo se hizo nosotros para que... Bien. nosotros teníamos todo on premise y se llevó a la nube así todo lo que era Docker, un container, Sí, se migraron máquinas directamente pesadas a la nube y se empezó a trabajar ahí. bien. Y se fue agarrando, digamos, programa por programa, aplicación por aplicación, y se fue Ajá. llevando a tecnologías serverless. Y hoy Sí. día tenemos un híbrido de cosas, pero se va subiendo de a poco todo a container en la nube. Ajá. Bueno, bueno, gracias por compartir esa experiencia que fue una experiencia real ahí con la clase. Es bastante común hacer eso porque si no nadie migra, ¿no? Si viene un partner y te dice, bueno, vamos a la nube, pero las máquinas virtuales son ineficientes, vamos a transformar toda Lambda y nadie migra, pues decir, pero ¿cuánto me lleva esto? Y 3, 4 años. Bueno, ¿a ustedes cuánto les lleva hacer este híbrido que ahora me decís que tienen con el serverless? Y el proyecto está hace 5, yo hace 3 que estoy en la empresa, o sea que 5 o 6 años que están Claro, migrándose cosas. imagínate si empezás a hacer todo eso Y en sí, hace on-prem. 3 años más o menos fue lo primero Ajá, útil. ajá, exacto. Entonces, por eso es un tema ese, porque realmente llevarse máquinas virtuales a la nube es muy costoso y es muy ineficiente, pero realmente es lo primero que se hace porque si no nadie migra. Lo ideal es hacer un intermedio, es hacer un discovery y decir, todo esto es lift and shift, pero esto ya lo podemos cambiar porque tenemos un MySQL, vamos a usar plataforma distinta y el repositorio vamos a un S3 o lo que fuera. Cosas sencillas, con poco esfuerzo, ya se pueden ir transformando en la migración. Pero para que una migración sea un proyecto de meses y no de años, normalmente se lleva todo como está y una vez que estoy en la nube, empiezo a transformar y eso lleva años de tiempo, como bien lo estaban compartiendo. Así que, bueno, eso es un dilema de la migración. Y cuando tengan que migrar, quienes todavía no migraron, están las estrategias de las 7 Rs que le llaman, ¿no? Cuando uno tiene que
Tenés una app y vos tenés 7 Rs para tomar la decisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está el rehost, que es lift and shift. Lo tengo acá, lo convierto, lo subo a la nube. Eso es lo que hablábamos recién. Después está el refactor. El refactor es la reingeniería, convertirla a la aplicación. Eso sería lo más ideal, pero es lo que más tiempo llevan. Después está el relocate. El relocate es otra cosa porque es para la gente que tiene VMware, por ejemplo, y quiere seguir usando VMware en la nube. Existe un servicio de VMware on Cloud. Entonces, te llevas el VMware a la nube y seguís usando VMware, pero en el datacenter de AWS. Después está el repurchase, que es recomprar, entonces pasarse algunas cosas a SaaS. Tenés un CRM, bueno, tirás los servidores y usás el CRM que te ofrecen como software as a service. Y está el retire, que es lo que vas a retirar. Está el retain, que es lo que vas a mantener on-prem y no lo vas a subir. Son 7 Rs. Y eso es por cada aplicación. Si tenés 200 aplicaciones, toda esa evaluación se hace una por una, como bien lo estabas comentando recién. Se agarra una y se decide, ¿qué hacemos con esto? Se retiene, se retira, se hace una reingeniería y todo eso es parte de los proyectos de migración. Muy interesante esos procesos, son un desafío tremendo y bueno, y es parte de lo que estamos estudiando. Vamos a servicios de compute. ¿Algún comentario más? ¿Alguien iba a hacer? Yo te pregunto desde la ignorancia, Gerardo, en el mientras tanto, ¿sí? ¿Qué se va Ajá. haciendo? ¿Un testeo del entorno en la nube? O sea, se va haciendo todo en base a pruebas, me imagino, ¿no? Para no comprometer, digamos, un servicio. En el mientras tanto, cuando estás transformando una Claro, aplicación tradicional a una aplicación moderna en la nube, claro, exacto. Mientras ujú, tanto que- sí. O sea, normalmente si lo querés hacer bien, se hace un ambiente de desarrollo que ujú, no afecta a producción, la producción se deja tranquilita ahí y se desarrolla una solución nueva. ok, Después, la cantidad de etapas hasta que eso pase a producción ya depende del proyecto, de los recursos, de los tiempos, pero se puede hacer de desarrollo, se puede pasar a testing. Y de testing se puede pasar a preproducción y de preproducción después se hace el pasaje a producción con todo ya probado. Dependiendo de cómo sea la aplicación, se hacen pruebas a veces, eh, testing in production se llama, ¿no? Con un balanceo en donde vos decís, bueno, ya el 10% de los clientes lo voy mandando para lo nuevo, a ver si hay quejas, si no hay quejas. Dependiendo si uso de base de datos o no, ahí es más ujú, difícil, porque si no vos tenés dos juegos de aplicaciones que escriben en la misma base de datos y es un problema. Depende mucho de cada aplicación, ujú, pero bueno, sí, sí, son cosas complejas, ujú. son cosas complejas. Sobre todo si estás cambiando, tenés un Teradata y te vas a pasar a un producto de AWS o estás usando Oracle, terminás en Aurora o lo que fuera, bueno, es parte de todo este proceso. Ok. Bueno, vamos con Compute. Vamos con Compute. Ahí nos hacen una línea en el tiempo de cómo fue evolucionando el tema de Compute en el mundo de AWS. La línea de tiempo comienza en el 2006 porque AWS nace en el 2006. Lo que nos ofrecían en ese momento para Compute eran las máquinas virtuales. S2, eso ya existe desde el momento cero, con equipos Windows y con equipos Linux, en la nube. Esa era la primera cosa. La virtualización comienza antes, ¿no? En el mundo de Intel comienza en el año 99-2000 de la mano de VMware, pero la virtualización en sí misma ya está creada por IBM en la década del 70. Es decir, la virtualización no es algo nuevo, para nada. Todavía estaban los Beatles tocando y ya estaban virtualizando a la gente de IBM. Es una cuestión de hace muchos años. Pero como los servidores de IBM, los mainframes y los AS400 utilizan otro tipo de microprocesadores distintos, un procesador de otra familia que se llaman RISC, se podía virtualizar por una cuestión de electrónica y se creía que era imposible para Intel. Hasta que vino VMware y dijo no,
yo lo hice sobre Intel y nos muestra su hipervisor para Intel, y el mundo cambió todo a la virtualización en los data centers tradicionales, que eran mucho más cantidad de data centers que los que siguen utilizando todavía un mainframe o una S400, que son empresas muy grandes o bancos, pero si no, todos ya estábamos usando Intel. Bueno, se pudo virtualizar, y gracias a la virtualización existe AWS y la nube, si no, no existiría. Entonces se tomaron ahí unos 6 años, 5 años para desarrollar el AWS sobre la virtualización, y nos ofrecen su primera paleta de servicios. AWS comienza con 82 servicios en el catálogo, nada más, ni nada menos. Ya teníamos base de datos, teníamos máquinas virtuales, la VPC no existía, existía otra red, pero ya podíamos trabajar en la nube. En el año 2014 nace el mundo del container, que es un paso más en la virtualización. Eso comienza con Linux, Windows empieza 2 años después, pero de manera contemporánea, cuando se lanza al mundo el container sobre Linux y Kubernetes como gestor de containers, AWS dice: yo también puedo ofrecerte mi propio Kubernetes, que se llama Elastic Container Service, que es una competencia 1 a 1 contra Kubernetes. Son la misma cosa de otra marca, ya en el año 2014. Pero Amazon da un paso más. Dice: bueno, esto es para los que quieran usar containers, pero nosotros también vamos a ofrecer Lambda. Y eso ya fue una revolución sobre la revolución, porque es la primera cosa serverless que tenemos para procesar. Lambda es un servicio de AWS que te permite escribir un código y guardarlo como una función. Ese es el nombre que tiene, una función Lambda, en una gran cantidad de lenguajes muy utilizados como Python, C y otros más. Y escribir el código ahí o dejarlo guardado en una carpeta, por decirlo de alguna manera, y que esté ahí durmiendo, y que vos dispares la ejecución de ese código cuando lo necesites, de manera por demanda o agendado con un reloj. Cada 1 hora esto se dispara y hace algo, o por algún evento. Por ejemplo, alguien se loguea y escribe un archivo en un bucket, eso dispara una función Lambda que toma el archivo, lo transforma, lo escribe en una base de datos o lo que necesitemos hacer con esa información. Se usa mucho para hacer backends y aplicaciones sin servidor. Así que eso también ya es del año 2014, el Lambda. Y después no se quedaron contentos con eso y dijeron: ¿cómo podemos mejorar el mundo del container? Y nos presentan Fargate, que Fargate es para gestionar containers sin servidor también. El SS en el año 2014 lo que requería por debajo son máquinas virtuales del S2 con Docker instalado, y teníamos que dimensionarlas para no quedarnos sin recursos y armar un clúster y poner un autoscaling. Con Fargate no necesitamos hacer nada de eso. Es un servicio serverless para hostear la ejecución de tus pods o de tus tareas y de tus containers. Bien, siguen trabajando, año 2021, AWS empieza a fabricar sus propios microprocesadores, porque originalmente en el 2006 solo se usaba Intel. Llegado un momento en el tiempo, que ahora no me acuerdo bien cuál era, agregan los servidores de AMD, los procesadores de AMD. Bueno, por supuesto que eso AWS lo tiene que ir a comprar. Entonces dijeron: ¿cómo podemos bajar costos? Y bueno, tenemos que fabricar nuestros propios CPUs. Entonces AWS tiene su propia línea de microprocesadores, y esas máquinas virtuales suelen ser más económicas porque AWS se está ahorrando el gasto de ir a comprar procesadores Intel o procesadores AMD. Es un poquito ahí una especie de evolución, quizá un poco arbitraria, de lo que nos quisieron mostrar en esta línea de tiempo, pero son cosas que fueron ocurriendo en el mundo de la AWS
relacionadas a procesamiento, a compute. ¿Qué vamos a ver? Nosotros en este módulo vamos a ver las máquinas virtuales, que es el servicio S2, su almacenamiento, que son los discos. Esto está ligado a las máquinas virtuales, donde guardamos los discos virtuales, los volúmenes para los discos virtuales, y vamos a hacer una presentación de Lambda como servicio serverless, para luego profundizarla más adelante cuando veamos serverless, y vamos a hacer un laboratorio utilizando Lambda. Bueno, instancias S2 es quizás el servicio más conocido. Es un servicio de máquinas virtuales que tiene una gran variedad de capacidades y son, como dice aquí, resizeables. Resizeables que le puedo cambiar el tamaño. Entonces, puedo tener un CPU, después 4, después 8, después de nuevo 1. Puedo molestar ahí con los recursos y hacer un resizing si me equivoqué en el diseño. Si me equivoqué por debajo, voy a tener problemas de rendimiento, y si puse de más, mis clientes van a estar muy felices, pero no el CFO, porque estoy gastando mucho dinero. Entonces, el equilibrio justo entre el recurso que necesito y lo que quiero pagar me permite ser ajustable fácilmente con esto de que son resizeables. Y además del resizing, que es para la escalabilidad vertical, para subir o para bajar recursos, también tengo un producto adicional que se llama autoscaling, que me permite escalar horizontalmente, administrando clusters de manera dinámica en cuanto a la cantidad de máquinas virtuales involucradas, configurable un mínimo y un máximo, para que el mínimo me proteja la cantidad de recursos mínimos que necesito y no quedarme sin recursos, y el máximo protege los costos, porque si no eso crece, crece, crece y después viene la factura. Entonces, en el autoscaling, una de las cosas muy importantes son los límites inferiores y superiores de cantidad de máquinas virtuales, y eso es para la elasticidad horizontal. Bueno, algunas consideraciones cuando queremos lanzar una máquina virtual, que lo vimos ayer, porque yo hice un launch adelantándome a esto para probar cosas de la red. ¿Se acuerdan de todo lo que tuvimos que completar? Si van a hacer un launch de una nueva máquina virtual, van a tener que tener consideraciones que tienen que estar establecidas de antes. No lo podemos estar decidiendo acá cuando estoy haciendo launch. ¿Cuál elijo? ¿Qué nombre le pongo? ¿Cuáles son los tags? ¿Cuál es la red? Todo eso es parte de un diseño. Entonces, este formulario web que está aquí es lo que está dibujado en esta diapositiva. Sus tags o etiquetas que me van a servir para policies, que me van a servir para filtrado en la línea de comandos, que me van a servir para filtrar la factura y poder hacer un detalle de un gasto basado en las etiquetas. Voy a tener que saber cuál AMI voy a elegir, que va a tener un sistema operativo preinstalado. Vamos a ver de dónde se pueden sacar esas AMIs, dónde las consigo. Voy a tener que elegir un tipo de instancia. Ahí hay una C, que es una máquina virtual especializada en compute, son las que tienen los mejores microprocesadores. La generación 6, y con una letra G que me indica algo más. Esa es porque tiene un procesador Gravision. Si tiene una A es porque es AMD, y si tiene una I es porque es un Intel, y si no tiene nada es por default es Intel. Y así cada parte del nombre de su familia y su tipo me va a dar idea de cosas. Ahora vamos a ver todas las familias, tipos y tamaños que existen de máquinas virtuales. Luego tenemos que tener claro el par de claves. Recuerden que ayer, cuando estaba lanzando la máquina virtual, en un momento me hice par de claves. Y vimos que yo generé un par de claves, que es lo que se usa para desencriptar la contraseña del administrador, para entrar por primera vez. Eso sí es Windows. Si es Linux, el par de claves se usa para el SSH, para instalar en la aplicación. Por ejemplo, si utilizamos PuTTY, no entro al Linux por el usuario root. No, eso viene deshabilitado, entonces tengo que entrar
validarme con el par de claves que la voy a generar ahí. Todo eso es en el momento de launch. Cuestiones de redes, cuántos adaptadores, en qué subred, el security group, y entre otras cosas ahí puedo definir si quiero ya elegir la IP que va a tener. Vieron que yo, la subred pública 1 está en el rango 10.0.1.0 y mi servidor web tomó una al azar, el DHCP me dio la 2.13, pero yo tenía de la 1, la 1 no porque es para el default gateway, pero desde la 4, recuerden que la 2 se la reserva AWS y la 3 también, y la 0 y la 2.55, o sea, yo tendría desde la 4 hasta la 2.54, ¿y por qué me dio la 2.13? Porque si lo dejo por default, me da cualquiera, pero a la hora de hacer launch, podría elegir, quiero la 10, quiero la 100, y ahí ya lo va a respetar. Luego también puedo elegir un volumen que tiene que ver con el disco. Yo le puse un disco de 30 gigas, podría agregarle más discos, podría cambiarle el tamaño del disco. Vamos a ver que también hay distintos tipos de volúmenes. Este es uno en particular. Ya vamos a ver los tipos de volumen. Y después otras cosas más, como el posicionamiento, el tenancy y scripts que le quiera pasar. Ya vimos que ayer yo le escribí un script de PowerShell que cuando hice launch le terminó instalando el Internet Information Server para que no lo tenga que hacer a mano. Bien, vamos a ir hablando de cada una de las cosas. Los que ya hablamos, lo voy a ir pasando un poco más rápido. El tema de los tags, que son muy útiles para filtrar facturas, por ejemplo. ¿Sí? El tags, ahí voy a decir, ahí marqué el servidor, voy a ver qué tags tiene. Yo cuando lo creé le puse el nombre web, ese es un tag, por eso me lo muestra en la consola, si no me lo deja en blanco. Y le puedo agregar hasta 50. Puedo ponerle de nuevo, como decíamos ayer, entorno, producción. Y otro podía poner, no sé, aplicación, app 7. Y así taguear. Luego estos tags, una vez que están escritos, me sirven para diversas cosas. Ahí tiene que refrescar, ahí están los tags. Y ahí quedaron. Bueno, eso es la etiqueta. Yo voy a seguir porque creo que esto ya lo entendimos. Una cosa importante es, los tags son case sensitive, así que si bien los puedo escribir así nomás, ahí no hay una base de datos que tiene una tabla con los tags, lo estoy escribiendo a mano, el case es importante, si no después no te lo machea. El tema de la AMI. Es muy interesante la AMI porque vienen con sistemas operativos preinstalados. Algunos ya traen productos adentro. Entonces, la AMI me sirve para repetir, es decir, puedo lanzar una, puedo lanzar otra, son todas iguales. Puedo reutilizar, que no es lo mismo que repetir, porque reutilizar es repetir pero en otro entorno. Entonces va a cambiar la IP, si hay una base de datos, quizás voy a utilizar otro connection string. Entonces es una reutilización de algo similar, pero que admite una personalización específica para que me sirva para distintos entornos. Eso es gracias a los scripts que puedo hacer personalizaciones según el caso. Y después también me sirve para recuperarme fácilmente. Entonces, se me cae una máquina, lanzo otra y rápidamente me recupero. Esto es más eficiente si la máquina virtual es stateless, o sea que no guarda datos, como hablábamos ayer. Si yo tengo una aplicación y estoy guardando archivos y la base de datos está ahí, y se rompe y lanzo otra, la que viene nueva va a estar vacía, entonces no pierdo datos. Pero si utilizo la máquina virtual, como está previsto para que sea eficiente en la nube, no va a tener ningún dato y rápidamente me puedo recuperar. Se usa mucho también para probar, es decir,
voy a actualizar la aplicación, instalar un parche o cambiar algo, me genera un rollback. Puedo capturar una AMI, hago el cambio y si algo falló, puedo volver a la vida la AMI y bueno, y acá no pasa nada, revertimos para atrás. No es la única manera, pero tener una AMI creada de una máquina virtual es una manera de tener rollback. La AMI se puede crear desde la propia consola también, ¿eh? En la parte de templates e imágenes uno puede crear imagen desde una máquina que acabo de hacer. Yo tengo una AMI de AWS con un Windows vacío. Ahora ese ya tiene mi aplicación, entonces si capturo la imagen, ya me queda, después me va a quedar en mis AMIs, por aquí, y cuando lanzo una máquina virtual, la lanzo desde ahí y ya va a tener mi aplicación instalada. Bueno, ¿de dónde consigo las AMIs? Puedo usar las Quick Start, que son las hechas por AWS. Puedo buscar en el Marketplace o puedo crear mi propia AMI. Vamos a verlas. Las AMIs están acá. Esas se llaman Quick Start. ¿Qué tienen de beneficios? Como las hace AWS, yo sé que van a funcionar, están certificadas, están al día de parches, o sea que si la instalo hoy voy a tener los últimos parches aplicados de seguridad de todos esos sistemas operativos y AWS se hace responsable de esas AMIs. Aquí tendría mis propias AMIs, si tengo creadas, o si alguien me compartió una AMI, que también se puede hacer, puedo ver las que están compartidas conmigo. Y si no, me voy al buscador de AMIs, y de esa manera puedo ir al Marketplace. Fíjense en el Marketplace, ¿cuántas tengo? 6.537 AMIs listas para usar. ¿Y qué tengo ahí? Por ejemplo, podría buscar, no sé, Fortinet. Y las AMIs son appliance, son virtual appliance, es decir, son sistemas operativos preinstalados por el fabricante con un producto adentro. Entonces es muy fácil implementar un producto cualquiera. Eso es porque me metí en la parte de redes, pero hay 6.000. Podría buscar, no sé, un Moodle, que es para una universidad. Y ya viene preinstalado, hay distintas ofertas, se usa mucho el de Bitnami, algunos ya vienen con containers, o si quiero un WordPress, como para mostrar productos eh, que se usan mucho. ¿eh? Después también tengo toda la línea de Cisco, no sé, Palo Alto, pues que son productos de seguridad, como firewalls o lo que fuera. Entonces tengo todo metido acá. De acá se buscan las AMIs. Después, por ejemplo, de la comunidad hay otras. Si yo quiero instalar una máquina virtual que tenga un Windows con un Hyper-V para utilizar otro hipervisor en la nube y no quiero usar el hipervisor de AWS, ya está en la comunidad. En la comunidad eh, hay cosas hechas por el propio AWS, por los propios fabricantes. Tienen un montón de opciones acá también, que no las encuentran en el Marketplace. Las del Marketplace casi todas involucran una licencia de un producto comercial y las de comunidad muchas veces no, porque son cosas ya preparadas para que tiene un agente para hacer pruebas de alguna cosa o lo que fuera. Bueno, de ahí se construyen las AMIs, se consiguen las AMIs y para crear las AMIs mías puedo hacerlo manualmente, como les mostraba recién, crear una AMI, vamos a crearla, total, no nos cuesta nada, después la borro.
Bueno, le puedo poner imagen, aplicación 7, que era mi aplicación, una descripción. Le puedo pedir que me reinicie o no la máquina virtual, eso a veces conviene, porque así captura lo último que está en la memoria y, bueno, y los datos van a ser más consistentes, sobre todo si tienen alta input-output todo el tiempo en esa máquina virtual, es mejor hacerlo con un restart. Pero si no quiero restartear, no hace falta. Bueno, le puedo agregar discos a la hora de hacer la imagen, o no, bueno, la voy a crear y él empieza a capturar. Y de esa manera muy sencilla, yo luego voy a ir teniendo aquí en las imágenes mías, ahí se está haciendo la imagen de la aplicación 7, le puse sin querer una T, no importa. Y ahí está pending. Y ahí se va a... En un ratito va a estar, es un disco de 30 GB, lo va a hacer rápido. Lo bueno que tienen las AMIs es que tienen una papelera de reciclaje, o sea que si la borran, la pueden recuperar y se pueden hacer otro tipo de cosas con las AMIs. Una pregunta, Gerardo. Sí, sí, sí. AWS, digamos, también tiene lo que son, por ejemplo, los snapshots de VMware. O es algo, o esto se usaría como snapshot, podría ser, ¿o no? Sí, esto es un poco más de un snapshot, porque vos cuando capturás una AMI, estás generando una plantilla para Claro, ser claro. reutilizada. Lo que vos decís, lo más parecido que tienes aquí en la parte de DBS tenemos snapshots, Ah, que eso ya es disco por disco. Entonces, vos querés tomar un snapshot de algún volumen. no le hace un snapshot a una instancia, ponerle una VM. Sí, también podés hacer un snapshot de una instancia. ¿Mm? Mm, Pero no es lo mismo que, por ejemplo, quiero hacer un snapshot al web, ahí lo tengo, ¿sí? Y ahí puedo excluir algún volumen o lo que fuera. Si no excluyo nada, cuando creas un snapshot, bueno, ahí no le puse detalle, bueno, no importa. está bien. Lo más parecido al snapshot es de VMware es esto, pero no es igual, porque el snapshot de VMware lo que te hace es te crea un disco nuevo, chiquitito, un delta. Vos tenés ponerle Ujú. un BMDK que pesa 1 TB. Cuando generás un snapshot te hace uno nuevo, vacío, y todos los cambios van ahí. Entonces podés revertir porque vos podés borrar ese delta y te quedás con el disco como Claro, era antes. claro. Y eso hace que con el tiempo se ponga lento porque se te empieza a crecer esa delta y después es un archivo partido en dos que lo tiene que formar en memoria y si te olvidas algún snapshot. Entonces, eso es una cosa de VMware. El snapshot de AWS es una copia full de los discos. Te lo copia. Sí, Te hace un un, disco 2. sí, te hace un full backup. Y después, si querés revertir, podés revertirlo y te va a volver el disco a... Pero los cambios se siguen haciendo sobre el disco original. No te genera un delta en el disco como hace VMware. Pero sería lo más parecido. ¿Eh? Mm. Tomás un snapshot, te hace un full. Cuando tomás el segundo snapshot, te hace un incremental para ahorrarte dinero. Tomás un tercer snapshot, te hace un incremental. Y entonces los siguientes snapshots pesan poquito porque solo te guardan los cambios. Entiendo. Bien. Sí, sí. Pero tiene una cosa muy novedosa, eso se los cuento a todos porque también es importante saberlo, porque normalmente cuando uno toma un backup full, por ejemplo un domingo, y el lunes tomo un incremental y el martes tomo un incremental y así, cuando tengo que restaurar, normalmente tendría que restaurar el full y después aplicarle todos los incrementales. Pero en AWS no hace falta eso, porque ahí te guarda punteros de los incrementales al full. Entonces, supongamos que hoy tomo un full y después tomé 5 incrementales y llegué al miércoles de la semana que viene. Si tengo que restaurar y restauro solo el del miércoles, vuelve todo para atrás rápido. O sea, a la hora de hacer backup es incremental, pero a la hora de hacer de restore, con elegir solo el último incremental, hago todo el full hasta ese incremental y entonces tengo los dos beneficios en uno, que es que los backups sucesivos tardan poco y que generan poco gasto porque se paga por giga, pero a la hora de restaurar es fácil porque con uno me alcanza para volver para atrás. Bueno, eso es un poco el snapshot, que también es tema de este curso, por eso también lo estoy
expandiendo, y el Lifecycle Manager te permite agendar los snapshots. Entonces vos te haces una policy que te permite tomar snapshots rutinarios y hacer reciclado, cuánto tiempo lo guardás, y todo eso se maneja de acá. Esto es una característica del servicio EBS, no del servicio de máquinas virtuales. El EBS es el servicio de volúmenes. Aparte de esto tenés el AWS Backup, que es otra historia que sería como el Beam Backup, ¿sí? Entonces, combinando los snapshots con las AMIs y con el AWS Backup, es muy difícil que puedas perder algo si tienes una buena estrategia. ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa cuando construyen una imagen? Estábamos haciendo una AMI. Buenísimo, a ver si ya terminó. Está pending, todavía está pending. Bueno, le está tomando el backup, en fin. Y la tengo ahí, entonces voy lanzando máquinas y ya tiene mi aplicación. Pero de acá a 6 meses, cada vez que la lance voy a tener que estar 3 horas poniéndole parche de Windows, porque se me queda viejo el sistema operativo de la AMI, si la hago manual. Si utilizo la herramienta de S2 Image Builder, esa herramienta es la herramienta que no la explica acá, pero es una herramienta para manejar y gestionar todo el ciclo de vida de las imágenes. Generar una imagen, homologarla, etiquetarla como imagen corporativa o gold, como le quieran llamar, y a ponerle parches todos los meses, y después cuando lo voy a utilizar, que esté al día. Todo eso, si lo quieren automatizar y tener en un proceso, en una normativa un poco más formal, no lo haría manual, sino que utilizaría la herramienta de Image Builder, que la tengo también ahí a la mano, donde yo estaba tomando la AMI, ahí ya me dice, ¿por qué no vamos para acá? Y trabajamos con el Image Builder, que es la herramienta para hacerlo seriamente. Ahí te genera un pipeline parecido a un pipeline de CI/CD, en donde todo se puede automatizar desde la creación hasta la utilización. Ahí lo voy a dejar. Esta es una herramienta que se utiliza para administrar las imágenes. Y si no, lo hacen manual. Otra forma de hacer una AMI es convertir una máquina virtual on-prem, llevársela a un bucket y de ahí hacer una AMI. Y el origen era una máquina virtual que estaba en mi propio data center. No hace falta que sea en la nube todo este trabajo. Bueno, ¿cómo se entienden las familias? Y los tipos y los tamaños. Nosotros tenemos distintas familias que se identifican con una letra. Luego tenemos la generación, que se identifican como un número. Luego tenemos alguna información adicional, que es una letra que le agregaron ahora hace un tiempito, porque utilizan múltiples procesadores. Y luego tenemos el tamaño como si fuera la ropa. Small, medium, large, extra large, 2 extra large, 3 extra large, 24 extra large. Y lo más chiquito tenemos nano, micro, después small, luego medium y luego large, y de ahí para arriba van los extra large y todos los algo extra large. ¿Dónde puedo ver esta referencia? Porque dentro de la misma familia tenemos distintas letras a veces. Las familias se las voy a mostrar ahora online. Me engañé, me llevó a la propaganda. Ajá. No estoy encontrando lo que quiero mostrarle. Ahí está. Ahora sí. Es la tabla de familias. Las familias son las que están del lado izquierdo. Existen las de propósito general, las optimizadas para procesamiento, para memoria, las de
computación acelerada, que son las que tienen procesadores gráficos, GPUs de NVIDIA o de lo que fuera. Fíjense, yo ahí me voy a meter y del lado derecho te muestra, ¿sí? Después están las que tienen optimizado el acceso al almacenamiento, que tienen la velocidad más rápida de 14 gigabits y muchísimos input-outputs. Y luego hay una nueva familia que es del año pasado, que es para clúster de HPC o High Performance Computing, que son para cosas extremadamente poderosas, como por ejemplo una aplicación que controle autos o vehículos autogestionados, cosas que necesitan mucho poder de procesamiento en tiempo real. Hay familias que están hechas para eso. Y luego dentro de cada familia, por ejemplo voy a la primera, que son las genéricas, pero no son por ser genéricas, es porque sean chiquitas, ¿eh? Tenemos muchas, ven que está la M y tenemos la T. Entonces, ¿por qué hay tantas dentro de la misma familia? Bueno, eso depende del uso que le voy a dar. Por ejemplo, vamos a cualquiera de las T, voy a una T2. Comienzan de tamaño nano, ¿ven? Ahora, si me voy a una M cualquiera, vamos a ir a una M7, ya no empiezan de un nano, empiezan de un medium para arriba. Y después, si quiero seguir comparando recursos en una T, la red, no tengo especificado el ancho de banda. No sé cuánto, y bajo y moderado, qué sé yo. ¿Qué tipo de disco soporta? Solamente los EBS, hay distintos tipos de storage. ¿Y cuántos procesadores tiene y cuántas memorias tiene? La más chiquitita tiene un CPU con 512 MB de RAM. En cambio, si me voy a alguna M, no sé, vamos a ir a la M6, ahí ya tengo el ancho de banda especificado, 10 gigabits por segundo, 25 gigabits por segundo, hasta cuánto llega el ancho de banda de la red, los procesadores, la memoria. Entonces, y después, por cada una de las familias, puedo ver que como estoy en la M generación 6, letra G, es porque usa el procesador Gravision, que es del de AWS. Te dice cuál es el microprocesador que utiliza. Si me voy a la que es I, va a utilizar un Intel Xeon, que es otro procesador del mercado, y ahí están todas las características de procesadores, cantidad de memoria. Esta máquina virtual soporta el disco EBS y soporta otros discos más rápidos, que son discos de instancia NVMe. Bueno, y porque es una máquina más cara. Gerardo, los procesadores de Amazon, ¿qué son? ¿ARM? Sí, son ARM. Ok. ¿Y la compatibilidad con Windows? Ya. ¿Va? Sí, va muy bien. Yo ahora la T3 que yo lancé, yo tiré una T3, utiliza, hay algunas que tienen, esta tiene Intel, pero también hay unas que tienen Gravision, por ejemplo la 4G, y vos podés tirar Windows ahí sin ningún problema. Y tenemos AMD también, ahí tenemos el EPIC, y bueno, así tenemos que leer las especificaciones, no podemos elegir cualquier máquina virtual, tenemos que ver para lo que vamos a usar, cuestiones de compatibilidad también. Hay aplicaciones que me ponen un freno, me dice, esta aplicación, Intel, porque si no el fabricante no te homologa un soporte técnico, entonces uno tiene que elegir pensando en lo que tiene que hacer. Bueno, también hay máquinas Mac para utilizar los sistemas operativos de Mac. Es un poco distinto porque son .metal, en donde ya nos dan un bare metal para que podamos instalar. En Mac requiere un metal. De las otras también tenemos metals. Por ejemplo, me voy a la M6. Vamos a la M5. Tenemos los distintos tamaños y después por ahí abajo tenemos la .metal, que ahí podemos hacer lo que querramos nosotros, instalar otro hipervisor o lo que fuera. Bueno, ¿qué más? Fíjense, bueno, la más chiquitita si se quiere es la T2.nano con un procesadorcito y medio giga de RAM. Y si me voy, por ejemplo, a las de memoria, la High Memory, bueno, fíjense todas las de memoria que tenemos, ¿no? La High Memory llegamos hasta
24 teras de memoria RAM y 448 CPUs. Fíjense, desde la una hasta la otra tenemos toda la paleta de colores y grises intermedios que querramos. Y así tengo que ir viendo la de procesamiento acelerado, que traen los procesadores NVIDIA, que se utilizan para cierto tipo de procesamientos y de aplicaciones. Necesito procesadores gráficos, me pongo a minar bitcoins en la nube, no sé. Bueno, ahí tenemos entonces las familias. Todo esto cambia. Antes había una familia, una letra A, que ahora fue discontinuada. Esto es muy dinámico y van poniendo generaciones y generaciones nuevas. Una sola cosa para aclararles. La T, cualquier T, tiene una particularidad que no la tienen las otras máquinas virtuales, que su rendimiento es bursteable. Ven que dice Burstable Performance. Eso significa que soporta picos por encima de lo que estoy pagando. Por ejemplo, si yo uso una T2 micro que tiene un procesador y ese procesador tiene 3,3 GHz, si en algún momento necesito procesar más que eso, voy a poder hacerlo porque soporta picos superiores al procesamiento. ¿Por qué soporta? Porque puedo ir juntando créditos. Es decir, que AWS se basa en que uno prende un servidor y no está siempre al 100% del CPU. Entonces me estoy portando bien y por cada hora me van a dar créditos. Y llegado el caso, si necesito superar el procesamiento, lo voy a poder hacer en un burst cuya forma, la forma es el alto del pico y la duración del pico. ¿Cuánto tiempo voy a poder sostener ese rendimiento mayor y cuánto más me puedo pasar? Va a depender de la cantidad de créditos. Pero no voy a tener que pagar más por hacer eso. Está incluido en el precio de la máquina. Por eso se utiliza la T para hacer testing y no se dice oficialmente, pero la T viene de testing. Son las máquinas para hacer testing, porque te la pasás juntando créditos con esas máquinas, porque se usan poco si se quiere, y son máquinas muy baratas, realmente centavos de dólar por hora, y como tenés créditos, después cuando tenés que hacer un testing, no es que eso está en producción, que necesita siempre tener un buen rendimiento. El testing va a ser muy aceptable, va a funcionar bien, porque voy a haber juntado créditos. La única máquina que soporta picos es la T, de la familia de propósito general. Y las otras no, las otras ya te dice, bueno, la M6, tenés este procesador con este rendimiento y eso es lo que te va a dar como máximo. Habiendo aclarado todo esto, entonces, volvemos a la presentación. Fíjense que ahí me da una de las diferencias de por qué la familia. Fíjense la relación procesador-memoria. En una de propósito general tengo 4:1, o sea que por 4 GB de RAM voy a tener un CPU. Y si quiero dos CPUs, voy a tener que poner 8 GB de RAM. Y así va a ser la relación. En cambio, en las que están optimizadas para memoria, esa relación es favorable a la memoria. Tengo por cada procesador 8 GB de RAM, el doble. Entonces, cuando tenga 2 CPUs, voy a tener ya 16 GB. Y esto es al revés. Las que están optimizadas para procesador, ya por cada 2 GB de RAM ya tengo un CPU. Entonces, cuando tenga 4 GB de RAM, ya voy a tener 2 CPUs. Y así voy a mantener la relación. Y bueno, cada uno tiene que saber qué necesitar y qué utilizar para cada aplicación. Otra cuestión más es que las nuevas generaciones siempre son más económicas. Fíjense, la M4, después cuando salió la M5, lo mismo te sale más barato. Muchas veces un 10% menos, solo por adelantar la generación. Eso AWS lo hace para incentivarnos a que migremos, que no nos quedemos con la M4 toda la vida, porque no la pueden discontinuar y no pueden seguir creciendo. Entonces, ¿queremos ahorrar dinero? Migremos, pasemos de generación. Y además, como
cuando viene una generación nueva, los procesadores son mejores, son más rápidos. A veces me podría achicar, quizás con una extra large de M4, después si migro a M5 me alcanza con una large. Entonces ahorro porque estoy con una nueva generación y ahorro porque puedo achicar la máquina virtual y el rendimiento me sigue funcionando bien para mi aplicación. Fíjense que, por ejemplo, la T3, la Nano ya tiene 2 procesadores y la T2.nano tiene uno solo. Y además encima la T2 es más cara que la T3, entonces no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico, ni de rendimiento, ni de tecnología, ni nada, mantener la generación vieja. Habiendo dicho esto, que es la promesa de AWS, les tengo que decir que pasar de generación no es así nomás. Porque si apagás la máquina y la prendés de una M4 a una M5, no te bootea más el Windows, no te bootea más el Linux. Tenés que cambiar drivers, hay que hacer un procedimiento. No es mágico, es un proyecto, pero vale la pena. Cambiarse de tamaño no pasa nada. Si estoy en una M5 Medium y me paso una Large, eso, como no me cambia la tecnología, los sistemas operativos no sufren. Cuando cambio de una generación a una generación, le estoy cambiando el mother, le estoy cambiando el microprocesador, no funciona nada. Es como agarrar un disco de un Windows, de un servidor Lenovo y ponerlo en un HP, y lo más probable es que tenga una pantalla azul, porque estoy cambiando por debajo toda la tecnología. Entonces, hay un procedimiento de migrar generación a una generación nueva, con todo lo que hay que hacer. No sé si lo voy a encontrar rápido, pero... Bueno, después lo busco. Ah, creo que es esto. Ah, no, este es un post. Bueno, después les voy a encontrar el documento. Acá está el documento. Bueno, hay que hacer de todo, ¿sí? Para migrar. En fin, sigamos. A ver qué hora es. Estamos bien. ¿Se aguantan 10 minutos más antes del break? Sí, ¿Sí? sí, Por mí sí, sí. profe. Sí, Dígale sí. nomás. Estamos bien. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más? Para optimizar los costos, no necesitaría una herramienta, porque si yo me leí el WAF y conozco los tipos de instancia, y conozco los tipos de volúmenes, y conozco todo lo que tengo que conocer, la optimización me siento, miro y digo, esto está mal, lo cambio. Pero para ayudarme, hay una herramienta que se llama AWS Compute Optimizer, que quizás yo le intercalaría acá la palabra cost. Es el Compute Cost Optimizer. Esto mira y aplica los conocimientos que ya tiene AWS sobre millones de cargas de trabajos. Me ahorra tiempo comparando y seleccionando los recursos y me va a decir, el disco que pusiste es una locura, soporta 16.000 IOPS y estás usando 500. Cambia el tipo de volumen EBS porque te vas a ahorrar tanto dinero. Lo mismo con, por ejemplo, cómo tengo configurado el autoscaling. Si está muy agresivo, que por una pequeña variación de recursos ya estoy lanzando 2, 3, 4 máquinas virtuales más y no lo hice bien. Es decir, todo lo que sea optimización de costos para cantidad y tipo de familia, tipos de volúmenes, cómo está el autoscaling relacionado a compute, me va a dar recomendaciones. El Compute Optimizer no tiene costo, es una herramienta que viene complementaria y me sirve para optimizar los costos de mis cargas de trabajo de compute. Seguimos presentando máquinas virtuales. El par de claves ya lo expliqué. Recuerden que estamos presentando cada uno de los primeros iconos que nos mostraron ahí en esa primera PPT. Par de claves para proteger los accesos. Windows desencriptando contraseña de MIN. Linux para iniciar la sesión por SSH. La ENI, la Elastic Network Interface.
es un adaptador virtual que nunca va a poder superar los 10 gigabits por segundo. Vieron que había algunas máquinas que me decían hasta 25. Bueno, esas es porque me van a pedir que cambie el adaptador. Y eso también lo tengo que hacer a mano para habilitar lo que se llama el Enhanced Networking, o el networking avanzado en la máquina virtual. Eso hay que hacerlo por línea de comandos y hay que cambiarle el adaptador. Y soporta muchas otras cosas, ¿sí? Son muy distintos, pero quizás lo más directo es comparar los anchos de banda. Fíjense que el más avanzado de todos, que ya eso es otra historia, es un driver sintético y hace bypass del sistema operativo. Es cuando los drivers de un adaptador virtual, de una máquina virtual, pueden interactuar directamente con el hardware, sin que el hipervisor se meta en el medio. Por eso tienen muchísimo más rendimiento. Entonces, tenemos 3 niveles de adaptadores. El ENI, que es el Elastic Network Interface, el ENA, que es el Elastic Network Adapter, hasta 100 gigabits, y el EFA, que es el Elastic Fabric Adapter, hasta 400 gigabits por segundo cada uno de los adaptadores. No todos los tipos de máquinas, si quiero utilizar un Elastic Network Adapter en una T2, me va a decir no se puede. Vea la tabla y fíjese la especificación de la familia, de la generación y de la instancia, lo que soporta. Entonces, esto está pensado para las máquinas virtuales más caras. Fíjense que aquí me habla de Machine Learning, de clúster de alto rendimiento, para utilizar esos anchos de banda. Pero es interesante saber y recordar que no estamos limitados a un solo tipo de interfase virtual, y hay distintos drivers y hay distintas emulaciones o virtualizaciones de adaptadores virtuales. Además, teníamos la opción de elegir el tenancy. ¿Qué significa el tenancy? Hay dos tipos de tenancy: el compartido y el dedicado. Pero del dedicado hay dos, por eso aquí parece que hay tres. El tenancy es si compartís el hardware con otro cliente AWS. Por default, vos prendés tu máquina virtual, yo tengo ahí mi web y mi database en mi propia VPC, y la aislación contra otros clientes de AWS es lógica, la hace el hipervisor. Entonces, en el mismo fierro, en el mismo host físico, estoy yo y hay otras máquinas de otros clientes, ejecutándose al mismo tiempo en esa memoria física, en ese CPU, y AWS me garantiza que estoy aislado porque estoy en una VPC mía. Eso se llama el tenancy compartido, en donde yo comparto mi hardware con otros clientes. Si no me gusta, le puedo pedir un tenancy dedicado. Y ahí lo que me dice AWS, bueno, le voy a cobrar un poquito más, pero el servidor físico donde tiene sus cosas es para usted. No tengo otros clientes en ese hardware. Están todas sus cosas. Eso tengo dos niveles. Se llama instancia dedicada, que me permite aislar mis cargas de trabajo a nivel ya hardware y no lógico, pero no puedo elegir el hardware. Eso ya le queda del lado de AWS. Lo que él me garantiza es que estoy solo. Pero si yo quiero controlar qué hardware quiero, ahí pido un host dedicado, no una instancia dedicada a nivel máquina virtual, un fierro. Le digo, quiero este que está ahí en ese data center. Me dan una lista y dicen, tengo para ofrecerte estos servidores, ¿cuál te gusta? ¿Te gusta este IBM? ¿Qué te gusta? Tengo esto. Bueno, elijo uno y ya tenés un servidor físico. Ahí se va al tacho todo lo que hablamos de la Z, porque eso es para las máquinas virtuales. Acá estoy eligiendo un servidor que soporta cuántas máquinas. Depende de la memoria que le ponga, la cantidad de sockets y ya CPUs físicos que tenga. Y voy a tener ese servidor. ¿Quiero alta disponibilidad? Bueno, tengo que contratar dos y empezar a armar y pensar la alta disponibilidad mucho más parecido a lo que tengo en el on-prem, porque tengo un host dedicado para mí. Ese es el más caro, muchas veces por cuestiones legales o de licenciamiento. Hay algunos productos que se licencian por el ID de un CPU. Te lo cambias de servidor y te deja andar la aplicación.
requieren que mantengas un fierro, bueno, son cosas que existen. Así que eso se llama tenancy. Cuando Gerardo, hago, sí, una empresa o organización, ¿por qué querría tener un dedicated host? Además de lo que acabas de mencionar. Porque esto te impacta en el costo terriblemente, asumo. sí, te impacta terriblemente, es caro tener un dedicated host. Antes había un motivo más que ahora no lo existe. El motivo más es que antes en el host dedicado vos podías usar tu propio licenciamiento. Supongamos que utilizás Windows y entonces vos usás una S2 tradicional y te cuesta tanto por hora. En ese tanto por hora está incluida la licencia de Windows y no lo podés quitar. Y es más de la mitad del costo normalmente. Por eso una máquina con Linux sale tanto menos. Vos tenés una máquina M con Windows, tienen un costo por hora. Le pones Linux, depende cuál Linux, ¿no? Pero si le pones un Amazon Linux, que no usa licencia, te cuesta la mitad, pero es porque no está el valor de la licencia del Windows. Entonces, si vos ya tenés un Enterprise Agreement con Microsoft, tenés tus propias licencias, y querés no volver a pagar, si usás Amazon, porque ya tenés tu licencia y ahora tenés una S2 y volvés a pagar una licencia de Windows, esa era una gran diferencia con Azure, porque Azure, como Microsoft es el propio fabricante también de la licencia, había una opción para que descontarle la licencia en la nube de Azure de los Windows y de los SQLs. Y eso AWS no te lo ofrecía, pero sí te lo ofrecía con un host dedicado. Decía, bueno, como el host es de usted, yo no me hago cargo de la licencia, traiga su propia licencia. Entonces era un motivo importante porque lo que te gastabas de más en el hardware, te lo ahorrabas en licencia y era un motivo más. Ahora AWS también te permite traer tu propia licencia en un S2 tradicional. Uno puede hacer Bring Your Own License y AWS solo te cobra la infraestructura y te descuenta la licencia de Windows porque vos le estás mostrando que ya tenés un contrato con Microsoft. O sea, eso ahora ya no se hace más exclusivamente con un host dedicado, pero las decisiones acá son normalmente por cuestiones legales y de licenciamiento de un producto muy caro, con un requerimiento muy específico que te dicen, no me puedo estar cambiando de hardware. Quiero este hardware y quiero instalar ahí mis cosas y que nadie me moleste. No quiero usar el hipervisor de AWS porque tengo el mío. No quiero usar toda esa infraestructura, quiero manejarme. Y bueno, ahí estás utilizando el data center de AWS como un housing para tus cosas y haces tu propio mundo dentro de AWS. Para eso lo puedes utilizar. Joya, joya. Esto, Gerardo, ¿hasta dónde es auditable? O es una declaración de ellos de que tenés un hardware específico, pero Sí, es eso. Es un papel firmado. se De la misma, te aparece un ¿eh? label, tenés un label específico en la infraestructura y confías en eso. Sí, pero aparte vos podés ver los CPUs, podés ver el ID del hardware, podés interactuar con el fierro, como si tuvieras un fierro tuyo, ves los números de serie del hardware, podés verlo programáticamente. Ahora, si eso está emulado, no sé, no sé, no podés ir al data center de AWS para verificarlo físicamente. Pero está claro que estás eligiendo con toda esta historia de región, AZ y qué sé yo, acá estás clavando todo eso. Ujú, estás clavándote adentro de un hardware. Exacto. Bueno, vieron que la nube tiene de todo para elegir. Tenemos un mundo y el otro contrario al mismo tiempo. Se puede hacer de todo realmente. Y esta es una de las cosas. Por eso fíjense, cuando yo creé la VPC ayer, fui demasiado rápido porque esto no era un tema ayer, pero cuando uno crea la VPC, vamos a crear una VPC, le pones el nombre y elegís el tenancy. ¿Ven? La VPC yo ayer la hice default, pero si uno va a querer manejar instancias dedicadas que no comparten el hardware, ya tu VPC tiene que empezar a ser dedicada, porque de esa manera también te separa la red. Entonces todo está de la mano. Y después cuando generás las máquinas virtuales,
tenés que venir a la parte de instancias dedicadas. Acá están los hosts dedicados que compré, ¿sí? Y de acá también manejás las instancias dedicadas, no solamente los hosts dedicados. Las instancias reservadas es otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso se puede hacer, hay que planificarlo, tiene un procedimiento específico, pero son las distintas opciones que tenemos de tenancy en la nube. Quizás lo más parecido, lo que me da las dos cosas, que es toda la redundancia, las acetas y todo lo demás, y también me aísla por hardware, sería llegar al punto de la instancia dedicada, en donde tengo garantizado que estoy aislado por hardware. Más cosas. Ah, no, ya estamos para el recreo. Vamos a cortar un poquito. 15 minutitos y seguimos. Bien. Bueno, Bueno, dale. Nos vemos en 15. ¿Listo? Gracias.